tú lo bendigas. En tu santo nombre, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Lucas, capítulo 1, comenzando con el versículo 26, dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. El título del mensaje que se nos ha dado para este domingo es El asombro de la Navidad, dentro de la serie que estamos teniendo en este Adviento, Esperanza que transforma el presente. En verdad, el pasaje que hemos leído es asombroso. Hay situaciones en la vida que nos dejan asombrados e incluso sobrecogidos por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que vivimos. A veces son imágenes terribles. Una de las más terribles posiblemente que recordamos fue la de aquel pequeño niño sirio, Aylan, hallado ahogado en una playa de Turquía en 2015, que estoy seguro recordaréis. La familia intentaba llegar a Europa, pero ese fue el final del pequeño Aylan. Así podríamos mencionar otras imágenes u otras cosas que oímos que son terribles y que nos sobrecogen. Pero en otras ocasiones son escenas de belleza. ¿Quién de nosotros no se ha sentido asombrado ante un amanecer precioso o ante un anochecer maravilloso o ante un cielo estrellado que realmente nos impacta, que nos hacen reflexionar, que nos hace pensar qué maravilla? Este mundo es una mezcla de miseria y de maravilla. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje maravilloso, es un pasaje asombroso, es un pasaje en el que María, que es objeto de esta visión del ángel Gabriel, queda sobrecogida, porque el sobrecogimiento añade un elemento, digamos, incluso de temor al asombro. Es una escena que ha motivado inspiración a muchos pintores y también músicos. Particularmente es conocido el Ave María de Franz Schubert, preciosa composición musical. Esta escena, por lo maravillosa que es, por lo, vamos a decir, fantástica en el mejor sentido de la palabra, pues ha llevado a mucha gente a pensar, sí, muy bonita, pero puro mito. ¿Quién se cree en el siglo XXI que una mujer pueda quedar embarazada sin relación con un hombre
o que existan incluso los ángeles. Eso forma parte, dirán muchos, de la mitología. Incluso desde el ámbito de la teología liberal se ha pensado que realmente no fue así, que es una historia que se nos narra, sí, para transmitirnos un mensaje maravilloso, pero que en realidad no ocurrió. Los cristianos evangélicos creemos en su historicidad, es decir, que sí realmente ocurrió. Me vais a permitir daros dos razones para la historicidad de este pasaje. Podríamos aducir alguna más. Pero en primer lugar, ¿quién escribe? El autor del Evangelio de Lucas es un médico con mentalidad, vamos a decir, científica, que quiere ser muy preciso en lo que dice. Y él mismo, en la introducción al Evangelio, dice que se dedicó a investigar, vamos a decir, minuciosamente, a investigar qué es lo que ocurrió y a detallarlo con la mayor precisión posible y por orden, y desde su origen. Es decir, fue a las fuentes de los eventos. Y por lo tanto, seguro, Lucas habló con María, que era pues la fuente de la que venía la información, porque que sepamos, no había nadie más presente cuando el ángel se le presentó a María. Así que, ciertamente, Lucas pretende enseñarnos verdades teológicas, pero su manera de narrar y de escribir no cuadra con la mitología. Y hay detalles muy interesantes, como su precisión en cuanto a situar en el tiempo y en el lugar los eventos que ocurren. Podríamos mencionar el hecho de que Elisabet se recluye por 5 meses, según el versículo 24, que el ángel se aparece a María en el 6º mes del embarazo de Elisabet, que tiene lugar el nacimiento de Jesús en los tiempos del emperador Augusto César, en el empadronamiento del que hay registro histórico, etc. Es decir, no solamente es un científico médico, Lucas es una persona preocupada por la historicidad de los eventos y su detalle. Por lo tanto, al menos podemos decir a aquellos que creen que esto es un mito, que realmente se enmarca en una literatura que no tiene nada de mito. Y sería muy raro meter un elemento mitológico en un escrito tan histórico y tan preciso. No es coherente ese argumento con respecto al propio documento, que debe ser un principio de interpretación importante. En segundo lugar, no solamente es la característica del autor, es el estilo de la narración. La narración se aleja totalmente del estilo de las narraciones mitológicas. La narración de las escenas navideñas que encontramos al inicio del Evangelio de Lucas se centra en personas que eran temerosas de Dios, religiosas en el mejor sentido de la palabra, no nominales. Eran gente que buscaba a Dios, eran gente que oraba, era gente que realmente no tenía nada que ver con los personajes de la mitología greco-romana. La mitología, sencillamente podemos concluir, no cuadra aquí. Esto es histórico. Ahora bien, es asombroso. Esto sí. Pero el asombro no nos debe llevar a la mitología. Por algo es asombroso este pasaje. Por algo es asombroso lo que nos narra y nos dice de lo que va a ocurrir. Si el pasaje que hemos leído es asombroso, no es porque sea un mito, sino porque el Dios que lo planeó y ejecutó esta historia es un Dios asombroso. Ese es el asombro de la Navidad. El asombro de la Navidad es el Dios asombroso de la Navidad. Tenemos un Dios asombroso. Y lo que quiere hacernos ver Lucas en la narración, que por cierto es el único evangelista que narra la anunciación a María, es el Dios asombroso que tenemos. ¿Cómo se revela en este pasaje el carácter asombroso, sobrecogedor de Dios? En primer lugar, nos asombra por la fidelidad de Dios.
Este pasaje nos quiere enseñar que Dios es un Dios asombroso porque Dios es un Dios absolutamente fiel, fidedigno, confiable, a diferencia de los seres humanos que no lo somos. Y a diferencia de los poderes políticos o de otro tipo que tampoco lo son. Pero Dios, el Dios de la Navidad, es un Dios fidedigno, digno de confiar en Él. Y hay un par de detalles que quisiera resaltaros en los primeros versículos, del 26 al 28. Hay detalles que nos resaltan el asombro que debió sentir María y que nos transmite el Evangelio por la fidelidad de Dios. En primer lugar, nos muestra que Dios es un Dios de verdad, o sea, que lo que dice es verdad y que las circunstancias de la vida o el tiempo que transcurren en el cumplimiento de sus promesas no niegan la verdad de lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es verdad y se cumplirá. Dios es asombroso por su fidelidad a su propia verdad, a lo que Él ha dicho. Y eso lo vemos en detalles, voy a mencionar 3. En primer lugar, aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, si los ángeles tuvieran edad, era muy viejo. Pero los ángeles creo que no tienen edad. Porque Gabriel apareció en el libro del profeta Daniel. Gabriel, Daniel. Fue uno de los ángeles importantes en el Antiguo Testamento y de lo que anunció. Y no era coincidencia de que fuera Gabriel el que lo anunciara a María. ¿Por qué? Porque Daniel nos habla de cómo el profeta Daniel nos habla de que el ángel Gabriel lo vio en visión y le anunció del reino que había de venir. En aquel contexto, donde le hace ver Dios que los reinos de este mundo finalmente pasarán y hay un rey que vendrá. Aquella visión que tiene Daniel, anunciado por el profeta Gabriel. Por lo tanto, hay esta conexión entre lo que ya anunció Daniel del rey que habría de venir y ahora Gabriel viene para anunciarle a María que ya viene. Segundo lugar, se menciona a Galilea, porque el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y Galilea aparece también en los profetas, en Isaías 9:1, descrito como una región oscura, deprimida, alejada del centro de adoración en Jerusalén. Pero esa región en angustia que describe Isaías 9:1 iba a ser la región donde se iba a revelar y iba a nacer el Mesías que habría de venir. Y en tercer lugar, la conexión con el linaje del rey David, de donde vendría el Mesías. Y ahí lo veis también en el versículo 27, donde dice que estaba esta virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y esta es la conclusión. Lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento y había anunciado, aunque habían pasado 400 años de silencio desde el último profeta en el Antiguo Testamento, que fue Malaquías, Dios no se olvida de lo que dice. Dios cumple todo. Es absolutamente fidedigno. Y es asombroso que después de tantos años, después de tanto tiempo, Dios cumple lo que ha prometido. Y en segundo lugar, además de ser Dios de verdad, es Dios de gracia. Por eso es también absolutamente confiable, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y podemos en Él esperar. Y ese aspecto lo vemos en las palabras que el ángel le dice a María: salve muy favorecida. Literalmente podríamos traducirlo: alégrate, muy agraciada. Es decir, persona sobre la que la gracia de Dios se va a manifestar. Y en el versículo 30 el ángel le vuelve a decir a María: has hallado gracia delante de Dios.
El Señor está contigo, María, y el favor de Dios está sobre ti. Ya en el principio del Evangelio, en el mismo anuncio de la venida del Mesías, del nacimiento de Jesús, encontramos pues esta unión entre la gracia de Dios y la verdad de Dios, que se repite a lo largo del Antiguo Testamento, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en palabras del evangelista Juan, lleno de gracia y de verdad. Este es el niño que va a nacer. Es la expresión perfecta del Dios de los cielos, que es Dios de gracia y de verdad. Y es esta gracia, amor y fidelidad de Dios que nos asombra, que nos deja sobrecogidos, que nos deja maravillados. El Dios de los cielos, nuestro Dios, es un asombroso Dios, porque es Dios absolutamente digno de confianza. Y esto es el inicio del mensaje de la Navidad. Podemos celebrar la Navidad con la alegría que le anuncia el ángel a María, porque tenemos palabra de Dios absolutamente confiable. Dios es asombroso. Segundo lugar, los versículos 29 al 33, cuando el ángel le explica a María que va a concebir en su vientre y que va a dar a luz un hijo y que llamará su nombre Jesús, resalta que este niño que ha de nacer va a ser rey. Y esto es lo segundo que quisiera resaltaros en este texto. Dios es un Dios asombroso por su dominio, el dominio de Dios. Claro, en el Antiguo Testamento se nos enseña que Dios domina sobre todo. Domina sobre todo lo creado porque Él es el Dios de la creación. Domina sobre todas las naciones, como indica el Salmo 47, porque Él es Rey Supremo. Y domina sobre su pueblo. Él es Señor de su pueblo, del pueblo que ha elegido, como leemos en Éxodo capítulo 19. Dios es supremo. Él tiene dominio sobre todo. Pero lo interesante, asombroso del mensaje de la Navidad es que este Dios asombroso se hace hombre, se humilla, toma la forma de siervo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. ¿Cómo es que domina Dios sobre todo? Porque seguimos viendo guerras, seguimos viendo miseria, seguimos viendo barbaridades en este mundo y aún también en nuestra vida podemos vivir tragedias. ¿Domina Dios? Dios es Rey sublime, pero el hecho de que Él se encarna en un niño débil, pequeño, nos habla de cómo Dios ejerce su dominio y de cómo finalmente el reino de Dios se va a manifestar. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el procedimiento? Aquí está lo asombroso. Porque Él podría, con solo una palabra, realmente deshacer esta humanidad y acabar con todo lo horrible y terrible que vemos. Y Dios no lo hace. ¿Nos asombra? Sí. ¿Lo entendemos? Quizás no. ¿Es mito? No. Aquí hay el anuncio de una esperanza. Aunque Dios es rey y domina sobre todo lo creado y domina sobre todas las naciones y domina sobre su iglesia, que es su pueblo, la manera en la que Dios ha elegido manifestar finalmente su reino y establecerlo es un proceso cuya manifestación es la persona de Cristo Jesús. Notad ahora el tiempo futuro, será grande, será Hijo del Altísimo, será rey en la línea del rey David, reinará para siempre y su reino no tendrá límites. En definitiva, es un reino increíble, podríamos decir, es asombroso. Este niño que va a nacer, él va a ser finalmente el rey sobre todo. Dios
eligió acercarnos su reino y llevará un día a cumplimiento su reino sobre este mundo a través de este niño que nació en Belén. Este es Jesús. Y nuestra afirmación como cristianos, en fe y en esperanza, es que Cristo es el Señor. Esto es lo que creemos. Esto es lo que afirmamos. Indudablemente hay una dimensión futura en esa esperanza que transforma nuestro presente. Y que Cristo selló con su resurrección. Él dio su vida por nosotros, Él resucitó, y esa es la arra, la garantía para que nos creamos esto. Si miramos a nuestro alrededor, podemos volvernos escépticos de todo lo que creemos ante las miserias y las barbaridades que siguen existiendo en nuestro mundo. Pero nuestro mensaje como cristianos es un mensaje de esperanza. Es el mensaje de que Cristo volverá y reinará. Él es Rey y nosotros le proclamamos en verdad como Rey. Es el carácter único y supremo de Cristo Jesús. Naciendo débil, humilde, pero Él reinará. Él es el grande, Él es el Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá límites. Y en tercer y último lugar, este pasaje nos habla asombrados por el poder de Dios. Asombrados por el poder de Dios. La concepción virginal de María, es decir, que María quedara embarazada sin tener relación con un varón, realmente es, podríamos decir, el milagro mayor que nos relata las Escrituras. Y María misma pregunta, ¿cómo será esto? María estaba desposada, es decir, comprometida con José, costumbre habitual en aquellos tiempos. El desposorio podía tener lugar a una edad tan temprana como a los 12 años, y era habitual entre 12 y 15 años, que era probablemente la edad de María, cuando se le apareció el ángel Gabriel. El vínculo legal entre un hombre y una mujer que estaban desposados era igual al matrimonio, pero no convivían ni tenían relaciones conyugales. El ángel le dice que será obra del Espíritu de Dios, indudablemente un milagro. Pero me permitís un breve paréntesis aquí, porque la concepción virginal de Jesús ha dado pie a dos errores doctrinales en la Iglesia Católica muy serios. El primero es el de la perpetua virginidad de María. El dogma católico de la perpetua virginidad de María fue declarado en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla. Y según este dogma, que se mantiene a día de hoy, María se mantuvo virgen durante toda su vida, es decir, antes, durante y después del parto. Santo Tomás de Aquino defendió esta postura. Sin embargo, Mateo 1:25 claramente nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz, dando por entender, como es normal, que si era matrimonio la conocería. El segundo error dogmático de la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción de María, que hemos celebrado y sigue manteniéndose como fiesta nacional el 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción de María fue un dogma proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Y según este dogma, María fue concebida sin pecado y libre de todo pecado personal durante toda su vida, leo literalmente. Pero ella misma, sin embargo, se refirió a Dios en su canto conocido como el Magnificat, que encontramos más adelante, como mi Salvador. Y si
era el Salvador de María, de algo tendría también que ser salva. Este gran misterio, milagro de la concepción virginal de Jesús, nos habla de lo que después va a ser desarrollado en todas las Escrituras, el resto del Nuevo Testamento. Cristo tendría doble naturaleza, la humana y la divina. Y la respuesta a esto es la misma que dio el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Si no creemos en el Dios de lo imposible, no creeremos tampoco en la concepción virginal de María. El Dios de lo imposible que recalca el ángel es el Dios para el que es posible los milagros, o sea, lo que para nosotros es imposible. Y este Dios trino está en acción. No lo he mencionado, pero habréis notado que la primera parte del pasaje, los versículos 26 al 28, se centran en Dios Padre, los versículos 29 al 33 en Dios Hijo y los versículos 34 al final en Dios Espíritu Santo. El anuncio del ángel a María es la presentación de la acción del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Dios Trino en acción, el Dios Padre desde los cielos, el Hijo que va a nacer y el Espíritu Santo que actúa con poder, este Dios Trino es la esperanza que transforma el presente. Título de esta serie: es el Dios asombroso. Hay una canción que vais a ver en pantalla, que algunos la conoceréis en inglés, de Michael Smith. Bueno, he intentado traducirlo, suena mejor en inglés, la verdad, pero bueno, esto es un poquito de adaptación. Muy bonita, de hecho la canción se va repitiendo esto una y otra vez, ¿no? Nuestro Dios es un Dios asombroso. Él reina desde arriba en el cielo, con sabiduría, poder y amor. Nuestro Dios es un Dios asombroso. ¿Y cuál es entonces nuestra respuesta? Es decir, ante el hecho de que Dios es un Dios fiel, absolutamente fiel. Cuando nos vemos asombrados por ese dominio de Dios y cómo Él ha actuado y se ha revelado en el nacimiento de un bebé débil, que llegará a ser visiblemente rey sobre todo lo que existe, y asombrados por el poder de Dios que puede generar este ser que habría de nacer en el vientre de María, por el poder de su Espíritu, ¿cuál es entonces nuestra respuesta? Pues la respuesta no es otra que la respuesta de María, ejemplar, y que encontramos en el versículo 38. He aquí la sierva del Señor, literalmente la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Este ser sobrecogidos por el Dios que tenemos, este sentido de asombro por la grandeza de este Dios, nos debe llevar a la adoración en primer lugar. Como ocurrió y se nos narra en el libro de Lucas, capítulo 5, en el versículo 26. En este pasaje, cuando el Señor sana a un paralítico, se nos dice al final de la curación, Lucas 5, 26, y todos, notad, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Es la respuesta. Y nos pasa en la vida cuando vemos algo sobrecogedor, maravilloso. Nos mueve a ver la grandeza de Dios y a glorificarle. La adoración es una respuesta a la gloria de Dios. Y cuando esta gloria de Dios es revelada de diversas formas y maneras, cuando impacta nuestro corazón, entonces adoramos.
La adoración es la respuesta al impacto de la gloria de Dios. Y hay una segunda parte de cuál es la respuesta, que viene directamente vinculado con esa respuesta de María, porque esa actitud suya de verse como la sierva del Señor, la esclava del Señor, ese rendirse ante Él, es una forma de adorarle, pero adorarle va unido a servicio. Y es muy interesante, porque en la Biblia las diferentes palabras que se utilizan para adorar son sinónimas e intercambiables con servir, como el término latría, como el término liturgia. Todos estos términos tienen el doble sentido: adorar, servir, servir, adorar. Y María responde con estas palabras: he aquí la sierva del Señor. Traigámoslo, vamos a decir, a casa. Dios, en el cumplimiento de sus promesas, la fidelidad de Dios y de su proyecto grandioso para esta humanidad, nos llama a hombres y a mujeres para ser parte de su proyecto. Proyecto también asombroso. Y ese proyecto asombroso es el establecimiento final de su reino. No es un proyecto pequeño, ni poca cosa. Es interesante que no nos consulta, no consultó a María y no nos consulta a nosotros para llamarnos, simplemente nos llama. Nos llama y nos hace parte de su proyecto. ¿Cuál es nuestra respuesta? Que Dios nos asombre, nos maraville, nos impacte con su fidelidad, con su soberanía, su dominio sobre todo, y con su poder. Y cuando seamos impactados por la fidelidad, el dominio y el poder de Dios, diremos, como dijo María: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo, porque María iba a ser instrumento, y Dios nos llama a ti y a mí a ser instrumentos. No pasotas, no cristianos nominales, gente comprometida, de primera línea, con el proyecto asombroso de este Dios asombroso que tenemos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque podemos leer estos textos, ser parte de esta historia asombrosa que viene de ti. Tú eres Dios asombroso y reconocemos que vivimos muchas veces la vida sin asombro, simplemente con normalidad, salvo cuando algo malo nos pilla por sorpresa. Te rogamos, Señor, que tú nos asombres día a día, que tú nos impactes, que tú nos ayudes para realmente ser conscientes de la grandeza de tu fidelidad, de la grandeza, Señor, de tu soberanía, de la extensión de tu dominio sobre todo, incluyendo nuestra propia vida, y de la grandeza de tu poder. Impáctanos, Señor, y ayúdanos a caer de rodillas, cosa que raramente hacemos, e impactados por la grandeza tuya, podamos realmente y de corazón decir: he aquí el siervo o la sierva del Señor. Ayúdanos a ser siervos útiles y servir en la expansión de este reino asombroso, último y final, que tú un día establecerás en plenitud. En el nombre de Jesús. Amén.